sustantivo el quinto semestre del año pasado. Seguidamente vimos el tema de la terminología del derecho procesal del trabajo, en el cual pues básicamente hablamos de tres momentos históricos en los cuales se utilizaron diversos términos. Hablamos del derecho procesal obrero o derecho procesal industrial y por qué esta terminología no fue aceptada. Hablamos también del derecho procesal social y dimos la explicación también de por qué esta teoría fue o esta terminología fue descartada, para que finalmente llegamos a lo que se aplica al día de hoy, que de hecho da nombre a nuestro curso, que es derecho procesal del trabajo, y que era la terminología más aceptada, pues porque obviamente cuando hablamos de derecho procesal nos habla de toda la fase procedimental, con todo lo que esto conlleva y que son aspectos que vamos a ver en el curso, y que cuando hablamos de trabajo, pues define todos los elementos que conllevan la palabra trabajo en torno a la relación patrono-trabajador y los distintos elementos. Hablamos de una definición de derecho de trabajo. En esa oportunidad, la clase pasada, pues les compartí una definición del doctor César Landelino Franco, aunque como se recordarán, sí les comenté que no busco tanto que nos memoricemos o que se aprendan una u otra definición en particular, sino que realmente en el desarrollo del curso entendamos o terminemos de entender de qué se trata el derecho procesal del trabajo y a partir de entender de lo que es realmente la materia, poder dar una definición propia con los elementos que manejamos. Vimos también la clasificación del derecho procesal del trabajo. Hablamos que hay dos clasificaciones. El derecho procesal individual, ¿sí? En donde hablamos de la relación, valga la redundancia, individual patrono-trabajador. El patrono y el trabajador en su relación individual frente al patrono y lo que ello conlleva, tanto derechos como obligaciones entre ambos y la vía en la cual se pueden hacer efectivos el cumplimiento de esos derechos o esas obligaciones que, como se los decía, es en la vía judicial a través del juicio ordinario laboral. Y B, que era el derecho procesal colectivo, que aquí hablábamos ya de la relación de trabajo entre el patrono y los trabajadores organizados bajo cualquiera de las dos figuras que permite la ley, sea un sindicato o un grupo coaligado, y en el cual su naturaleza esencial no es el reclamo o el cumplimiento de derechos ya adquiridos, sino la creación de nuevos derechos o la mejora de los ya existentes. Entonces, nos quedamos por ahí en la clase pasada y hoy nos toca pues continuar con el desarrollo de los siguientes temas. El siguiente tema a desarrollar es la autonomía del derecho procesal del trabajo. A continuación vamos a ver dos temas muy sencillos porque nos interesa más ingresar ya al siguiente tema que ya es un poco más ligado a lo que vamos a ver durante todo el curso. Bueno, la autonomía del derecho procesal del trabajo. A ver, decimos que el derecho procesal del trabajo es autónomo porque tiene sus propios principios, los cuales vamos a desarrollar ya en esta clase, ¿sí? Tiene sus propios principios, tiene sus propias normas, ¿sí? Tiene sus propios códigos, pactos colectivos, etcétera, y tiene sus propias instituciones, tanto administrativas, como puede ser, por ejemplo, la Inspección General de Trabajo, como instituciones doctrinarias, como lo pueden ser los sindicatos o los grupos coaligados, que regulan la actividad entre patrono y trabajador. Y en este curso en particular, esa autonomía la vamos a ver cómo se materializa dentro del juicio ordinario laboral, en el cual vamos a encontrar que tiene particularidades, sí, o regulaciones exclusivas para este juicio ordinario laboral que no se aplican en otro juicio o que no dependen de otro tipo de juicio o normas. Es decir, conclusión, el derecho procesal del trabajo es autónomo
porque para su aplicación no depende de ninguna otra rama del derecho en general. Para poder aplicar, interpretar o viceversa, interpretar y aplicar derecho procesal del trabajo, no dependemos del derecho civil, no dependemos del derecho penal, del derecho administrativo, es autónomo, repito, porque tiene sus propios principios únicos y exclusivos para la aplicación de este derecho, tiene sus propias normas, tiene su propio código de trabajo y un sinnúmero de leyes más o convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo relativas al trabajo, sus propias instituciones, repito, que son las que van a regular esa relación de trabajo entre patrono y trabajador. Y muy puntualmente vamos a ver en este derecho procesal del trabajo 1 que las discrepancias entre patronos y trabajadores se van a dilucidar a través del juicio ordinario laboral, el cual, como lo vamos a analizar en el Código de Trabajo, tiene sus peculiaridades que le son única y exclusivamente aplicables a él, al juicio ordinario laboral. A eso nos referimos cuando hablamos de su autonomía. No obstante, más adelante vamos a ver que en algunos casos podemos aplicar supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil, pero con ciertas restricciones, pero eso lo vemos cuando nos adentremos al siguiente tema de los principios. Bueno, y el otro tema dentro de las generalidades que debemos abordar es el de su naturaleza jurídica, ¿sí? Al de la naturaleza jurídica. Y para explicar la naturaleza jurídica vamos a hacer lectura de dos artículos. Bueno, me imagino que ya todos tenemos código en mano porque hoy empezamos a trabajar ya con nuestro código. Vamos entonces a la parte de los considerandos de nuestro código, ¿sí? Vamos a la parte de los considerandos y nos vamos específicamente al cuarto considerando y en el cuarto considerando nos vamos a ir a la literal E. Cuarto considerando literal E, Código de Trabajo. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social y colectivo. ¿Sí? Primera lectura. Vamos ahora al artículo 14 del Código de Trabajo. Artículo 14 del Código de Trabajo. Y acá podemos consignar un pequeño epígrafe, si ustedes lo consideran, arriba del artículo 14, donde le coloquen naturaleza jurídica, ¿sí? Naturaleza jurídica. Artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público. Bueno, entonces, la naturaleza del derecho procesal del trabajo es que es de orden público. Repito, la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo es de orden público. Ahora, ¿por qué es de orden público? Vamos a interpretar estos dos artículos que acabamos de leer. A ver, establece aquí que el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Nos vamos a encontrar con que es el Estado, entonces tenemos que entender que es el Estado el que rige, el que da las normas y el que establece cómo aplicar esas normas. Es decir, hay una injerencia directa del Estado. Por ejemplo, alguien apertura una empresa, ¿sí? Un capital pequeño, va a poner una venta de celulares y le alcanza apenas, digamos, para tener 2 o 3 trabajadores. Esta persona que está empezando, si bien es cierto, es un emprendedor, está invirtiendo un capital,
Cuando contrata a la gente no puede establecer sus propias reglas. Tiene que apegarse a las reglas que establece el Estado. ¿Y cuáles serían las reglas que establece el Estado? Salario mínimo, derecho a vacaciones, pago de aguinaldo, de bono 14. Esas reglas ya están normadas y las aplica el Estado. Distinto, jóvenes, a lo que puede suceder, por ejemplo, en el derecho privado. En el derecho privado, a ver, yo puedo tener un teléfono, ¿sí? Un teléfono. Y digamos que un teléfono nuevo, digamos, en la tienda vale, el último iPhone, por ejemplo, el último iPhone, el iPhone 15 Pro Max vale 12,000 quetzales en la tienda. Resulta que yo lo compro, le descargo unos fondos de pantalla, le pongo unos ringtones, le bajo algunas fotos, nada del otro mundo, pero yo considero que ya mejoré el teléfono y lo pongo a la venta en 30,000 quetzales, aunque su valor de mercado sea de 15,000, yo puedo ponerle 30,000 quetzales de precio y si alguien lo quiere pagar, estamos en el derecho privado, tenemos la libertad de pactar como querramos, o viceversa. Yo tengo el iPhone, lo acabo de comprar y resulta que no me gustó porque yo era de otra marca de software y lo quiero vender ahora en 5,000 quetzales con tal de despedirme rápido de él, de desprenderme rápido de él. Lo pongo en venta y algún amigo me dice, mira, pero el valor de mercado es de 15,000, ¿por qué lo estás dando en 5,000? Es mi producto, mi propiedad privada, yo lo puedo vender. Eso rige en el derecho privado, no así, repito, en el derecho público, en donde, repito, reitero, hay una injerencia directa del Estado que es el que establece la norma y las aplica. Por eso lo que estábamos viendo acá, el interés particular cede ante el interés social o colectivo. Sucede mucho también en el derecho colectivo, que lo vamos a ver el otro semestre. Vamos a ver, por ejemplo, cómo las figuras de los sindicatos en algún momento pueden pedir en una empresa o en una institución del Estado, por ejemplo, un aumento de salario. Y resulta que el juez, bueno, el patrono se niega, se plantea un conflicto, lo vamos a ver después el otro semestre, y cuando el juez hace la evaluación de la empresa, financiera de la empresa, se da cuenta de que las ganancias de la empresa son de verdad altas. Es una capacidad financiera enorme, ¿sí? Que determina que es factible dar el aumento que los trabajadores están solicitando. Entonces, el interés privado, porque el patrón no puede decir sí, pero yo los contraté bajo cierto salario, ellos accedieron y esta es mi ganancia, perfecto. Pero este interés privado va a ceder, no, obviamente el juez no va a autorizar un aumento que ponga en riesgo la economía financiera de la empresa o que la lleve a la quiebra, porque eso de igual manera va a golpear a los trabajadores, pero sí va a dar un aumento o un beneficio económico hasta cierto punto en donde no golpee la economía del patrono, pero sí va a ceder ese interés para beneficiar a la colectividad. A eso nos referimos cuando decimos que el derecho procesal del trabajo es una rama del derecho público. ¿Estamos bien? Adelante, estimado Luis. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Una muy buena noche. Entonces, por eso es de que básicamente el Estado es el encargado de poder ver por un salario mínimo. Siempre hace como que el ajuste todos los años dependiendo a a la canasta básica. Pero mi consulta es, la canasta básica siempre va en función al incremento en en los precios de los productos, pero la canasta básica principal, creo que le denominan, creo que no está como que muy de acorde. Sí, así es, estimado Luis. Creo que eso lo vieron ustedes el año pasado. Se recuerdan que hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo, integrada por representantes del sector patronal, de trabajadores, Ministerio de Trabajo y otros sectores más. Creo que el INE, son varios representantes ahí. Son como 8 representantes de distintos sectores. Ellos hacen una propuesta que va al ministerio y que finalmente el organismo ejecutivo termina firmando el acuerdo de el salario mínimo, que es como su ley establece, mínimo de obligatorio cumplimiento. En cuanto a la segunda pregunta, estimado Luis Obed, la canasta básica efectivamente se mide por otro tipo de temas no necesariamente laborales. Esto va a cuestiones de consumo, de mercado y otros factores. Por eso es que hay una desigualdad entre el salario mínimo
y la canasta básica, estimado Luis. Ahí sí no hay un vínculo legal que los amarre. Van bien desfasados uno del otro en esta nuestra triste realidad, estimado Luis. Ok, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, igual estoy siempre al pendiente. Si no hay más dudas, continuamos. Licenciado, Sí, pero estimada Marta. fíjese que hablamos, ¿verdad?, de que no tiene relación, pero fíjese que estaba viendo yo a mediados de diciembre, como a medio mes, que mencionaron sobre un aumento al salario mínimo y ya en los mercados ya no se podía, pues porque se elevaron los precios debido a ese aumento. Bueno, pero por eso les decía, estimada Marta, o sea, si hay una relación ahí es más comercial y en cuanto a especulación y demás, pero que legalmente esté amarrado el salario mínimo al precio de la canasta básica o viceversa, no. Eso que usted menciona sí es lo que pasa en la realidad, pero repito, eso obedece ya a reglas de mercado, a que los vendedores, como saben que hay un aumento, aumentan precios, aumenta el combustible, pero ahí hablamos más de factores económicos, que laboralmente o que legalmente estén amarrados, no, estimada Marta. Gracias, licenciado. Adelante. De nada. Buenas noches, licenciado. Adelante, estimado Edgar. Buenas noches, compañeros. Solo con una consultita. Eh, con relación al tema del aumento al salario mínimo, hay algunos que se rigen o trabajan por medio de metas de producción. Y al momento en que salió el aumento del salario mínimo, también les aumentan las metas de producción. No, Eh, no. Ajá. ajá. Eso también quiere decir que pueden aumentar bueno, la hora o la jornada laboral no, pero sí las metas de producción, de producir X producto que antes producían 1000 productos al día, ahora tienen, por el aumento, tienen que producir 1200 para poderles compensar ese aumento. Legalmente no, estimado Edgar, porque recuérdense que incluso el sector maquila trabaja, bueno, es que dependiendo del tipo de contratación, pero ahí me voy a desviar mucho, jóvenes. Tratando de ser concreto, estimado Edgar, el salario mínimo, recuérdense que se establece actividades agrícolas, no agrícolas y sector maquila. Tratando de ser puntual, estimado Edgar, no. O sea, no debería. Vamos a ver en este curso, jóvenes, y ahorita que vayamos entrando a los principios, sé que nos va a pasar con la primera clase, van a ir saliendo interrogantes de esta índole. Vamos a ver que dista muchísimo en nuestra triste realidad guatemalteca entre lo que nos regula el código y lo que sucede allá en la vida cotidiana, en la relación patrono-trabajador, eh, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero para ser puntual y no meterme en un tema que ya no es tema de la clase, porque eso es materia del año pasado, estimado Edgar, no. El salario mínimo se entiende a que lo que aumenta es el salario en las mismas condiciones que desempeña el trabajador. Recuérdense que si hay un aumento de horario de carga de trabajo, que lleva a compensar a igual trabajo o a mayor trabajo, mayor remuneración. Tratando de responder puntual, no, estimado Edgar. No, legalmente, no conlleva el aumento de la carga de trabajo. Gracias, licenciado. Adelante, Brenda. Sí, licenciado, solamente como comentario, justo lo que usted estaba comentando, le iba a decir yo que lamentablemente en cuestión de legislación nuestro país es rico en cuestión de leyes, pero lamentablemente en la práctica pues no se lleva a lo mismo, ¿verdad? Sino que cada vez que hay un aumento de salario, lamentablemente se ve considerable número de despidos en las empresas y también lo que decía el compañero, una mayor carga laboral, tanto en el nivel estatal, ¿verdad? Podemos decirlo así, como el nivel privado, porque en el estado pues no pagan horas extras, cosa que debería de ser así, ¿verdad? Y en lo privado pues yo he tenido experiencia en el área de ventas con algunos conocidos y aunque haya un salario mínimo establecido, este no se da tal cual, sino que les ponen metas de venta, ¿verdad? Y con eso es que llegan ellos más o menos a un salario más o menos decente, ¿verdad? Que son 4.500 o 5.000 al mes. Entonces, la realidad dista mucho de lo que está escrito en ley. Así es, estimada Brenda y estimado Edgar, y bueno, a todos, ¿verdad? Como les digo,
nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de este curso y les apuesto que les pasó en el curso anterior, en donde ustedes se van a ir haciendo interrogantes en cuanto a que, ¿por qué si el código establece una cosa, en la práctica se da otra? Solo les adelanto lo que les decía al inicio de la clase pasada cuando mencionamos nociones del derecho procesal del trabajo, y es lo que yo les decía. En este curso vamos a aprender que existe una vía, que es el juicio ordinario laboral, para, para acudir a la vía judicial para que un juez obligue a patrono o trabajador a cumplir con el derecho o la obligación que hubiera incumplido. Sí, eso es lo que quiero que tengan presente cuando digan, la ley rige eso, pero allá en mi empresa pasa esto. Ah, bueno, aquí en este curso voy a aprender a aplicar el juicio ordinario laboral para que se hagan efectivos todos esos derechos y obligaciones. Y cabal lo mencionaba al principio de la clase anterior y en esta se me olvidó hacerlo. Vean, dudas de lo que vayamos viendo en clase con respecto al curso, todas las que quieran. Si son preguntas ya de índole de salirnos un poco del tema procesal para regresar a temas del curso sustantivo, me voy a ir limitando un poco porque si no el curso se nos extiende demasiado, no porque sus preguntas no sean importantes y no porque no les quiera responder, sino que se nos puede ir extendiendo mucho el curso, ¿sí? Adelante, estimado Eric. Hola, licenciado, gracias por la palabra. Una pregunta rápida, no sé si cabe todavía en lo que estamos conversando. ¿Qué pasa? Bueno, usted mencionó el sector agrícola, pero ¿qué pasa con la industria del BPO y call center y todo esto? Tengo conocimiento de que la mayoría de estas industrias trabajan con un salario mínimo como base y a la hora de despidos, remuneraciones y todo eso, ellos tienen salarios más o menos decentes, por así decirlo, de 6,000 quetzales en adelante. Pero cuando los van despidiendo, sus salarios registran ellos como 2,500, 3,000 quetzales, 3,200. ¿Hay alguna especie de poderlos penalizar por ese tipo de acciones? No son del todo ilegales, pero son como amañadas, por así decirle, porque en el contrato dice 2,999 y le ponen 2,999 de bonos, como para amañar eso. Pues no sé si podría como ampliarme un poco más, por favor. Sí, estimado Eric, mire, ahí sí que como lo van a aprender ustedes en la práctica, cada caso debe verse en particular, estimado Eric. Digamos, en la generalidad, yo le diría lo que habría que ver es el contrato, bueno, no solo el contrato, sino lo que en la realidad existe en la relación de trabajo. Recordemos que muchas empresas utilizan la simulación de contrato. Y como lo vamos a ver a continuación con ahorita los principios, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por lo que, como le digo, estimado Eric, si me meto a hablar del sector call center ahorita, los tiempos medios, y olvídense, se nos va casi un semestre hablando de eso. Entonces, muy puntualmente, hay que tener cuidado que muchos call centers especialmente utilizan simulaciones de contrato, simulan muchas figuras. Habría que ver el caso de contratación en particular porque utilizan muchas figuras, no solo una. Cada call center tiene sus asesorías, no tan asesorías, y van utilizando diversas figuras. En cada caso habría que ver la contratación real o qué hace en la práctica cada agente del call center para determinar si es salario, si todo se puede considerar salario o si realmente tiene metas por ventas o por atención, es cada caso en particular, pero si se está simulando una figura, Eric, sí se puede plantear la demanda para que se reconozca la totalidad del salario. Me agradecido, Oli, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano por ahí? Bueno, adelante, Isabel. Perdón, licenciado, lo que pasa es que siempre pienso comentar, pero dice, voy a cambiar de tema porque nos vamos a alargar y ya mejor no comento, ¿verdad? Pero más que todo con lo que decía el compañero, yo laboro en ese ámbito del call center, eh, pero yo soy la que entrega el contrato para que lo lean. Entre paréntesis refiero, ¿verdad? Entonces, directamente, cuando uno lee el contrato, realmente no es lo que te están ofreciendo. Si hablamos directamente de lo que se tendría que dar a lo que se da, sí hay bastante discrepancia entre lo que cada call center puede llegar a ofrecer y lo que realmente se les da. Eh, pero justamente lo que decía usted, ¿verdad? Sería leer el contrato, verlo en un caso aislado y realmente ver si es en todos o si es en general, ¿verdad? Sí,
Sí, ahí que hay caso particular, pero miren, ahorita creo que vamos a ir despejando un poco estas dudas. Vamos a entrar entonces ahorita a los principios y ahí vamos a ir aplicando varias cosas que creo que les pueden ir ayudando para despejar dudas. A ver, entremos en materia entonces, jóvenes. Vamos a ver ahorita el tema de los principios, ¿sí? Tema de los principios. Y digamos, cuando ustedes vieron su curso de, no recuerdo si fue Introducción al Derecho uno o 2, eh, pues ahí desarrollamos ese tema, pero para recordarnos un poquito. Principios. Directrices o líneas matrices dentro de las cuales se ha de desarrollarse las instituciones del proceso, ¿sí? Aprendimos allá en Introducción al Derecho que los principios son las bases filosóficas dentro de las cuales descansa y se desarrolla cada una de las áreas del derecho. Es decir, hay principios que se aplican en el derecho penal, principios que se aplican en el derecho procesal penal, principios en el derecho civil y, obviamente, como una rama autónoma, como lo acabamos de ver, existen principios que rigen al derecho laboral. En general, que esos vamos a ver hoy, vamos a recordar hoy porque ustedes lo vieron el año pasado, y existen los principios propiamente del derecho procesal del trabajo. Y en el derecho del trabajo cobran una relevancia importantísima los principios, ¿sí? Aquí cobran un papel fundamental y vamos a ver a continuación por qué. Vamos ahora a nuestro artículo 15 del Código de Trabajo. Artículo 15 del Código de Trabajo y pueden colocar un pequeño epígrafe que se denomine vacío legal. Como se los dije en la primera clase, realmente lo que yo pueda aportarles va a ser con mucho respeto y sin ningún egoísmo. Ya les comentaba yo la vez anterior que el código que todavía uso en el ejercicio del día de hoy, que es el que utilicé para mi estudio del privado, y en esa oportunidad pues les comparto, si tienen a bien utilizarlo, porque esto ya es cuestión de cada uno, suelo hacerle bastantes anotaciones a mis códigos, no rayarlos, sino lo esencialmente importante, porque un código muy rayado también se pierde lo importante. Pero la técnica que yo utilicé en aquel momento fue los epígrafes, los marqué con un resaltador verde, lo importante lo resalto con un color amarillo, los plazos que nos norma el código con un color naranja. Y cuando hago un llamado de un artículo a otro dentro del código o a otra ley, utilizo un color celeste. Y la verdad que me ha funcionado bastante bien porque me ayuda a orientarme bastante en mi código. Les comparto con mucho respeto esa técnica que yo utilicé, pero obviamente cada quien utiliza la que más se le acomode. Solo se los quería compartir. Si tienen a bien, pues poder utilizar esta técnica. Bueno. Artículo 15, epígrafe vacío legal. Leemos. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, uno, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Ojo, pues importantísimo. Cuando existe un vacío legal, dice, lo resolvemos en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Seguimos. Dos, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local, en armonía, otra vez, con dichos principios. Y tres, por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Pongamos acá, yo solo le coloco el artículo, pero ustedes pueden poner ver artículo 326 o 326, como ustedes consideren, y hacemos una llamada entonces y vamos a leer nuestro artículo 326 del Código de Trabajo. Artículo 326 del Código de Trabajo.
A este artículo 326 también le podemos colocar el mismo epígrafe, vacío legal, ¿sí? Vacío legal. Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, hoy denominado Código Procesal Civil y Mercantil, y de la ley constitutiva del organismo judicial, hoy denominada Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de estos dos artículos? Como se los acabo de mencionar, en el derecho de trabajo, entonces, realmente cobra una gran relevancia a los principios porque ante un vacío legal, la ley nos establece, a ver, cuando un principio no esté normal, va a aplicar los principios del derecho del trabajo. Con eso complementa. No busque otra norma, busquen los principios del derecho del trabajo y con eso llena ese vacío. Si no existen principios, perfecto. Entonces aplique la equidad, la costumbre y el uso local, pero en armonía con los principios generales del derecho. Y si definitivamente no se puede cubrir los vacíos con ninguna de las dos, dice, bueno, vamos a acudir a los principios y leyes del derecho común, pero, ojo, completamos la norma siempre y cuando no contraríe este texto, Código de Trabajo, y los principios procesales del derecho procesal del trabajo. ¿Sí? Entonces, vean, jóvenes, vamos a ver que, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro, y lo van a entender ustedes más adelante, quizás ahorita no lo van a entender todavía, pero por ejemplo, en el derecho civil existe el juicio ordinario civil, ¿sí? Aquí tenemos el juicio ordinario laboral. Van a ver ustedes en este curso o en el siguiente curso de Derecho Procesal Civil que después de emitida la sentencia, ¿sí? En el derecho civil, procede la interposición de un recurso de casación, ¿sí? Un recurso de casación por forma o por fondo, que en el derecho laboral van a ver ustedes que no existe. Entonces, siempre la pregunta de algunos, pues cuando empezamos a estudiar derecho es, bueno, si se puede aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿por qué no podemos interponer ese recurso de casación que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil? Y la razón es bien sencilla. Ese recurso de casación se basa en el principio formalista que rige al derecho, el derecho civil, mientras que en el derecho de trabajo vamos a ver que el principio que rige es el principio de poco formalismo. ¿Sí? Entonces, como choca la norma, este recurso de casación es contrario, ¿sí? Porque descansa en el formalismo, al principio de poco formalismo, vamos a ver que entonces no es aplicable. Pero se los pongo como ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Hasta donde vamos, entendemos la importancia de los principios en el derecho procesal del trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que vamos bien, no hay dudas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en este artículo 15 nos dice que hay que aplicar los principios del derecho del trabajo. Entonces, en este curso vamos a desarrollar los principios del derecho procesal del trabajo, pero durante el desarrollo de nuestro juicio ordinario laboral y en cada caso en particular, vamos a necesitar también aplicar los principios que rigen al o que inspiran al derecho de trabajo en general. Vamos a hacer ahorita una explicación sucinta porque este tema ustedes ya lo vieron hace un año en Derecho Laboral Sustantivo. De hecho, creo que este curso les ha de haber llevado 2 o 3 clases porque es un tema importantísimo y extenso.
Y no obstante, en aquella oportunidad quizás ustedes vieron más principios que los que vamos a recordar hoy y diversos autores. Como este es un curso práctico, nos vamos a ceñir a los principios que nos regula el código de trabajo, ¿sí? El código de trabajo. Y entonces nos vamos al considerando cuarto, ¿sí? Código de trabajo. Regresamos al considerando cuarto y nos vamos a la literal A. Considerando cuarto, literal A, código de trabajo. Nos establece aquí. El derecho de trabajo es, subrayamos, un derecho tutelar. Es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Hagamos ahí también una pequeña llamada al artículo 103 constitucional. Artículo 103 constitucional. Y vamos a encontrar en el artículo 103 constitucional lo siguiente. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces, jóvenes, ¿se recordarán ustedes qué quiere decir esto de derecho tutelar? El derecho de trabajo, ¿sí? Digamos, el legislador y el constituyente cuando elaboran la norma tienen en claro algo. Hay una diferencia social y económica entre el patrono y el trabajador. El patrono es dueño del capital, dueño de los factores de producción, dueño de las ganancias, la inversión, etcétera. Mientras que el trabajador lo único que brinda es su fuerza de trabajo, sea intelectual o física, a cambio de una remuneración. Pero existe una desigualdad social y económica. Entonces, nos vamos a dar cuenta, ustedes ya lo pudieron ver en su curso del año pasado, que cuando se refiere a la tutelaridad es que hay ciertas leyes o normas en el derecho de trabajo que lo que hace es volver igual al patrono y al trabajador, entendiendo que existe una desigualdad, ciertas normas son dictadas con carácter de preferente para el trabajador, no para que supere al patrono, sino para que sean iguales, ¿sí? Sean iguales entendiendo esa desigualdad. A eso se refiere, jóvenes, con la tutelaridad, entendiendo la desigualdad patrono-trabajador. Las leyes del trabajo van a buscar equiparar las fuerzas del patrono y del trabajador. ¿Sí? Seguimos. Si hay dudas, me cuentan. Estoy siempre al pendiente de las dudas. Literal B. Literal B. El derecho de trabajo, subrayamos, constituye un mínimo de garantías sociales. Constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Aquí vamos a hacer dos llamadas en este principio. Vamos a ver nuestro artículo 106 constitucional. Artículo 106 constitucional. Y nos habla de igual manera de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley para este fin,
el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución. Leamos ahora nuestro artículo 12 del Código de Trabajo. Artículo 12 del Código de Trabajo. A este artículo 12 le podemos consignar un epígrafe que se denomine irrenunciabilidad, ¿sí? Un epígrafe denominado irrenunciabilidad. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Para hacer nuestra integración, aquí en este artículo 12 también podemos consignar, ver artículo 106 constitucional, ver cuarto considerando literal A. Ya vimos aquí, integramos tres normas que se refieren a lo mismo. Está la norma constitucional, está un principio que nos establece que el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantía, de derechos de garantías sociales, y tenemos ya una norma en donde se materializa ese principio. Entonces, vamos con la explicación. Este principio de que constituye un mínimo de garantías sociales establece que de conformidad con la ley, ¿sí? Los derechos que se regulan en el Código de Trabajo, en un pacto colectivo, en un reglamento de trabajo, etcétera, como su nombre lo indica, es lo mínimo, ¿sí? Es susceptible, dice, es irrenunciable solo para, es irrenunciable para el trabajador y llamado a desarrollarse, es decir, a aumentar. No se puede, ¿sí? Pasar, digamos, decir, bajar de este piso que ya nos establece la ley. Regresemos al ejemplo. A ver, la ley establece un derecho al salario mínimo que se actualiza año con año. Eso es lo mínimo. El trabajador no tiene derecho a renunciar a él. Dice, aunque, como lo vimos en el artículo 12, dice, aunque se fije en un pacto, en un convenio o reglamento. Por ejemplo, bueno, yo salgo a buscar trabajo el día de mañana. Llego a una empresa que está aperturando, regresemos al ejemplo anterior, mire, dice se solicitan vacantes, entro. Me dice el patrono, fíjese que realmente tenía un pequeño capital, yo quiero hacer crecer este negocio, el salario es, el horario es de 8 a 4, el sábado de 8 a 12, media hora de almuerzo, en fin, todas las condiciones de trabajo, pero fíjese que como estoy empezando, solo estoy ofreciendo el 80% del salario mínimo. No le puedo pagar el salario mínimo completo y si a unos 6 meses la cosa va bien, ya le pago el salario mínimo. Pero ahorita necesito que si se queda lo acepte solo con el pago del 80% del salario. Yo le digo, bueno, con la necesidad, algo necesito encontrar ya de trabajo, perfecto, yo acepto cobrar solo el 80% de trabajo, bueno, pero mire, fírmeme aquí este contrato en donde dice que usted acepta que solo me va a pagar el 80% del salario. Le voy a pagar el 80% del salario. Pero además, aquí está el notario, mire, y quiero que usted haga una declaración jurada en donde establece que acepta ese 80% y que renuncia a demandarme posteriormente por esa causa o cualquier otra causa. Perfecto, se firma ante notario, exacto. ¿Es válida esa renuncia? No. Si a los 3 meses yo le cuento a un amigo, a alguno de ustedes que ya están estudiando derecho, fíjate vos que empecé a trabajar
desde finales de enero, ya estamos en abril y acepté el trabajo y solo me están pagando el 80% porque no tenía, era lo único que me ofrecían. Cuando alguien le diga, mira, no te pueden pagar menos del mínimo, la persona les va a decir, fíjate que cometí el error de firmar un contrato en donde yo aceptaba y una declaración jurada donde lo aceptaba. ¿Es válido sus documentos? No. Literal B, 106 constitucional, artículo 12 del Código de Trabajo. No, porque el trabajador no tiene ese derecho. Estamos hablando de derecho público. El Estado es el que establece las normas y la norma es la mínima, un mínimo de garantías sociales. Usted tiene derecho a un salario mínimo. Abajo de eso, no puede usted contratarse, ¿sí? No puede contratarse, por ende, más adelante podrá la persona demandar, ¿sí? Demandar por, para que se le complemente la parte proporcional del salario mínimo que se le hubiese dejado de pagar. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Sí, y con una consultita. Fíjese que en Adelante, este Luis. caso, yo he visto que en algunas empresas lo que hacen es de que trabaja por los famosos servicios prestados. Ahí es válido que, ejemplo, tengamos a una persona que nos apoye con, ¿qué le digo?, con mantenimiento de las instalaciones, por decirle algo, y que esa persona gane menos del mínimo, pero siempre A ver, bajo servicios prestados. aquí hay dos temas, estimado Luis. Mire, pues, veamos rapidito nuestro artículo 18, Código de Trabajo. A ver, el artículo 18 nos establece los elementos de un contrato individual de trabajo, ¿sí? Nos habla de 5 aspectos que conllevan la relación de trabajo propiamente. Un vínculo económico jurídico, servicios personales, dependencia continuada, dirección inmediata o delegada y una retribución de cualquier clase o forma. Entonces, Luis, lo primero es establecer si esta persona tiene un horario, tiene un jefe, la empresa le da los insumos y le pagan a fin de mes. Ahí hay una relación de trabajo, ¿sí? Aparte es, por ejemplo, los famosos outsourcing, en donde la empresa donde usted trabaje o donde esté, le paga a una empresa y ya llega por un servicio privado alguien a hacer limpieza, pero esa persona no depende de usted, usted no le paga a él directamente un salario, etcétera. Entonces, lo primero, Luis, es establecer si no estamos simulando la relación de trabajo, porque aunque exista un contrato que diga otra cosa, solo recordemos lo que dice después el artículo 19, en donde está el consentimiento. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Entonces, hay dos cosas, estimado Luis. O se está simulando la relación de trabajo, si se está simulando la relación de trabajo, aunque exista un contrato mercantil, pero el contrato mercantil dice, va a prestar los servicios mercantiles de 8 a 4, su jefe inmediato tiene que obedecerlo, la empresa le va a proveer los insumos de limpieza y a fin de mes se le va a pagar los servicios prestados. Eso es una relación de trabajo. Entonces, ahí solo se está simulando, le van a asistir todos los derechos de la relación de trabajo, estimado Luis. Repito, caso contrario, les voy a poner yo un ejemplo. En donde yo estoy en las oficinas donde tenemos parte del bufete, como es grande y realmente las oficinas, o sea, el edificio es grande, las oficinas no tanto, existen empresas que se dedican a los servicios de limpieza. Pero, por ejemplo, yo le pago directamente a una empresa por ciertos días y ciertos horarios, cierta cantidad. En este caso, quien hace la limpieza en la oficina es trabajador de la empresa que a mí me presta el servicio. Sí, esa es una figura distinta. Pero sí, la persona realmente tiene un vínculo directo que cumple con estos elementos con la persona, sí es una relación de trabajo y por ende, estimado Ben, sí le van a asistir las prestaciones de trabajo. Claro, si solo trabaja a mediodía, ya entramos a la cuestión también de la parte proporcional,
pero ahí hay que tener bastante cuidado, estimado Luis Obed. No sé si respondo ahí a su pregunta. Sí, licenciado, fíjense que eso es bien común también en algunas instituciones financieras, porque vamos, ahí lo que se hace es de que tienen como que la empresa que hace el mantenimiento, por decirle algo, por la persona Juan Pérez, nosotros pagamos en la institución financiera 5.000 quetzales, pero a ellos solo les pagan, por decirle algo, el salario mínimo. Entonces ahí es donde tienen ellos su ganancia hasta cierto punto. Sí, 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 pero digamos, pero ahí sí es la relación propiamente de la persona con la empresa, ¿verdad, estimado Betty? Sí, obviamente, mire, ahí tiene que haber una ganancia. Creo que media vez se respete el salario mínimo, pues está en ley. Pero de esos temas podríamos hablar, como les digo, muchísimas más cosas, estimado Luis Obed, muchísimas más cosas. Pero creo que espero haber solventado ahí la duda. Y adelante, miren, puede ser que en el chat se me vayan algunas preguntas porque hacen varias y se me van yendo algunas. Mejor si me hacen las preguntas a viva voz. Alguien bajó la mano ahorita, pero Isabel, por favor. Tengo una consulta, tomando en cuenta lo que sería la simulación, porque así como le está dando en el ejemplo, por ejemplo, la persona que va a hacer limpieza no trabaja para usted, no hay una relación ahí, no hay una relación con el bufete. ¿Mm? Pero, ¿qué pasaría si el bufete, por ejemplo, dice, vamos a dar una bonificación a cada empleado que limpie 50 muebles, por un ejemplo? ¿Hay una relación ahí? No, estimada Isabel, porque por ejemplo, digamos, el ejemplo que me está poniendo muy extremo porque no es el giro del negocio. Digamos, eh, no es el giro del negocio y lo que pasa que para que se cumpla la relación de trabajo, repito, veamos el 18, sí se tienen que dar ciertos elementos. La persona nunca sabría, por ejemplo, en este caso, del bono por limpiar 50 cosas, porque ella no está conmigo en la oficina, no tiene un horario, yo no le doy órdenes, no depende de mí, no hay una relación de trabajo. Esta persona del outsourcing que nosotros tenemos, llega, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, lunes de 8 a 10 y miércoles o jueves en el mismo horario. O sea, ella no está dentro de la oficina. Para que haya una relación de trabajo, repito, tienen que darse esos 5 elementos. Cuando tengan duda, revisen el artículo 18 del Código de Trabajo. Si se dan esos 5 elementos, hay una relación de trabajo. No sé si ahí contesto, Isabel, porque sí, el ejemplo le digo muy, muy extremista. No, sí, lo que pasa es que lo estoy poniendo como a la idea de mi contrato laboral, pero voy a revisar cuáles son, si se cumple, porque yo presto servicios para una empresa, pero otra empresa me contrata. Entonces estoy viendo si con cuál de las dos tengo relación, em, pero de ver las características. Gracias. Ahí sí, ahí le digo, Isabel, lastimosamente en la práctica laboral del día a día guatemalteca se dan mucho esas figuras. Presta sus servicios para una empresa, pero otra la contrata. ¿Y saben por qué hacen eso? Para entrampar el tema cuando la gente quiere demandar. No, yo no era el que le pagaba, la relación no era de él, el contrato es con él y empieza una tiradera de chibolitas, como decimos en buen chapín, que créanme que eso ya se ha subsanado bastante en los juzgados, pero de inicio, estimada Isabel, eso lo hacen primordialmente para empezar a esconder el tema de la responsabilidad judicial. Entonces, se lo comento. Adelante, estimada Brenda. Sí, licenciado, con respecto a eso, yo recuerdo que el año anterior algo nos habían comentado de eso, que en realidad este tipo de figuras no debería existir. Lamentablemente, las grandes empresas, les cito un ejemplo, por ejemplo, Cementos Progreso en el área de Quetzaltenango, tiene una subempresa que contrata personal para el área de ventas, gerentes y todo eso. Pongámosle EXA a la empresa, ¿verdad? Pero las órdenes directas las dan los jefes de Cementos Progreso y toda la cartera de clientes la otorga Cementos Progreso. En este caso, sí hay una relación, digamos, laboral, cumpliendo con los principios que están en el artículo 18 con Cementos Progreso como tal, pero el contrato es firmado con la otra empresa. Entonces ahí es donde se da, entiendo yo, ese tipo de figuras que usted nos estaba tratando de explicar, ¿verdad? Porque Exacto. hay una relación laboral porque las órdenes las estamos recibiendo de los jefes de Cementos Progreso, por ejemplo, por citar la empresa, aunque nuestro contrato esté con otra empresa. Entonces ahí me imagino yo, por lo que usted explica, sí podríamos entablar una demanda, pero ponía yo en los comentarios
que lamentablemente muchas personas no lo hacen porque muchos dicen de que al llegar a un juicio ordinario, muchos quedan marcados en empresas como Infornet para que no puedan ser contratados por otras empresas también. Entonces, por eso evitan y tratan de llegar a una conciliación, aunque sea mínima, pero para pasar el caso, ¿verdad? Sí, ahí, estimada Brenda, digamos, siempre hay que ver cada caso en particular, como se los decía. Digamos, trato de responder los ejemplos, pero siempre hay que ver cada caso en particular, contratos y realmente qué sucede, pero básicamente lo que hablábamos hace un momento, sí, simulan la figura, una por la propia contabilidad de las empresas. También debo admitir que ellos ya a esos niveles macros de esas empresas les es más funcional subdividirse en empresas pequeñas para su contabilidad, pero sí siempre existe que mayoritariamente también se hace esa simulación, repito, para el tema de la denuncia, porque después la demanda, porque después resulta que usted ya no puede mandar a la empresa grande, sino que tiene que mandar a la pequeña y empieza un tema ahí de estira y encoge bien complicado. Y el tema que usted menciona, le digo, es súper, súper delicado porque en Guatemala existe una nefasta práctica laboral. Ya con las dos secciones, no sé si fue con usted que los mencioné o no, pero por ejemplo, allá en Costa Rica, las oportunidades que he tenido de llevar un par de cursos y con algunos amigos abogados que conozco allá, realmente es ejemplar el régimen laboral que existe. Allá, como decimos en Buen Chapín, Dios me guarde unas de las situaciones como las que sucede aquí, porque allá sí se aplican sanciones severas a los patronos. Por ejemplo, aquí, lo que ustedes decían, cuando ustedes van a una empresa, en el sector privado sobre todo, las empresas de recursos humanos, que ahora muchos ya no son propiamente de la empresa, sino lo tercerizan, en los formularios diga si usted ha pertenecido a un sindicato, o diga usted qué piensa de los sindicatos, diga si alguna vez ha demandado, ha entablado una demanda laboral, y con alguna de las que ustedes pongan así, automáticamente lo descalifican para contratarlo, que es una pésima práctica que va en contra de lo que establece el código, pero lo que les digo, una cosa es lo que vamos a ver en ley y otra cosa muy distinta a lo que vamos a ver en la práctica. Adelante, estimado Christopher. Sí, buenas noches, licenciado. Eso iba a decirle, a comentarle que, por ejemplo, mi empresa, yo estoy subcontratado y eso es lo que he visto también que por el tema de los sindicatos, ya no contrata directamente a la empresa. Empresas privadas es muy poco eso, los sindicatos. Y hacen eso como para que, si en dado caso se forma uno, pues como que ponen en bancarrota a esa pequeña empresa que tienen ellos y ahí como que se disuelve algo así, he visto yo en algunos casos. Eso lo vamos a ver despacito el otro semestre, Christopher, pero si ahorita usted me pregunta un sindicato de una empresa privada, el único que se me viene a la mente es Coca-Cola La PepsiCo y tiene también. PepsiCo, sí, hay, pero serán tres, cuatro casos que se me vienen a la Ah, mente y son solo, muy pocos. a diferencia Ah, del Estado, que cada ministerio tiene hasta siete, ocho sindicatos. Pero sí, eso lo vamos a abordar despacio el otro semestre, con ya sindicatos y temas así. Adelante, María Eugenia. María Eugenia. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con respecto a lo que se estaba platicando sobre la simulación de la relación laboral, en ese caso, un juicio ordinario laboral no tendría que ser con la empresa con la que se suscribió el contrato. Como le digo, María Eugenia, depende del caso en particular, porque si en efecto, a ver, yo pude haber suscrito un contrato, pero si en la práctica yo logro demostrar que la dirección, que la dependencia, que el dinero de mi pago y demás viene de otra empresa, hay una simulación. Y repito, recordemos lo que establece el artículo 19. Dice, la relación de trabajo basta, se perfecciona con que inicie. Aquí no nos basamos tanto en el contrato, sino en lo que realmente sucede en la relación laboral. Pero repito, estimada María Eugenia, tendríamos que ver el caso en particular, porque aunque pareciera que todos los de las empresas son similares, les digo, y lo van a ver ustedes en la práctica, cada caso tiene sus peculiaridades, estimada María Eugenia. Entonces va a depender de qué suceda realmente en la práctica. Pero el contrato, le digo, para tratar de contestar puntual su pregunta, el 19. La relación de trabajo no se rige tanto por el trabajo, sino por la prestación propia de la relación de trabajo. ¿Sí? Gracias, Adelante, estimado Luis Felipe.
Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo del salario mínimo, en las empresas que trabajan a tiempo parcial, ahí sí lo, lo promedian, el número de horas que laboran. Por el número de horas que elaboran, y acuérdese también que ya hay un convenio firmado por Guatemala con relación a tiempos parciales, que ese es otro tema de discordia. Pero sí, estimado Christopher, ahí ya lo hacen proporcional a las horas efectivamente elaboradas. Pero creo que todavía no emiten el reglamento o algo así, ¿verdad? Sí, es que eso es una discusión que ha llevado mucho tiempo, sectores se oponen, sectores quieren impulsarlo, pero les digo, ahí ya nos metemos a otro tema, ¿verdad, mis estimados? Y la verdad que tenemos que avanzar con el contenido. Gracias, Ali. Eric, adelante, creo que, bueno, Juan Palencia creo que iba antes y después Eric. Adelante, Juan. Estimado Juan, Gracias, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Fíjese que yo tenía dos dudas. La primera es, ¿qué pasaría en una entidad pública si un grupo de personas que son contratos 029 intentaran formar un sindicato de trabajo? Y o la otra pregunta, perdón, es con relación al tema de lo de las demandas laborales que mencionaba usted. Entonces, en ese caso quiere decir que una persona que tuvo un contrato 029 podría reclamar el pago de sus prestaciones y de su indemnización. Sí, miren, allá nos estamos desviando mucho del tema, jóvenes, pero voy a tratar de contestar puntual. Estimado Juan, a ver, desde mi punto, a ver, desde mi criterio propio, personas que estén contratadas bajo el renglón 029 no pueden formar un sindicato, ¿sí? No pueden. ¿Por qué? Porque no son trabajadores. El renglón 029 es prestación de servicios profesionales o técnicos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Y va a su segunda pregunta. En la práctica, el Estado tiene una pésima práctica. Contrata bajo el renglón 029, bajo el tema de facturas, ¿sí? Pero en el contrato viene que va a tener un horario de 8 a 4, que tiene que obedecer las órdenes de su jefe, que se le va a proporcionar un lugar de trabajo, que se le va a pagar lo relativo a 10,000 quetzales a final de mes. Entonces, ahí hay una simulación, ¿sí? Que eso ya es un tema distinto, digamos. Repito, para responder puntual su primera pregunta, no, para mí no puede. No los deberían de inscribir porque no son trabajadores. Ahora, si lo que tienen es una simulación de contrato, muchas veces la inspección entra a valorar eso y les da la inscripción. Ahí entra tema de criterios que, repito, solo ahí hay un punto de tesis que podríamos hablar horas, mi estimado Juan. Pero entonces, estos 029 que están bajo una simulación, sí, pueden plantear su juicio ordinario laboral para que se les reconozca la relación laboral. Y le dicen al juez, al juez le relatan en la demanda, señor juez, fíjese que yo tengo horario, dependo de mi jefe, le recibo órdenes, hay un vínculo jurídico y a fin de mes me pagan esta cantidad en concepto de honorarios que en realidad es salario. Por lo que pido que se me reconozca la relación laboral y la mayoría de esas demandas pegan en contra del Estado, estimado Juan. No sé si ahí respondo la pregunta. Y licenciado, muchísimas gracias. Va, Juan, adelante, estimado Eric. Pero trae ese breve, Lee, gracias. Con lo que respecta a Infonet y por qué las empresas tienen acceso cuando el empleado demanda, no tendrían que proteger o brindar esa información. Si uno demanda, pues porque se violentó algún derecho mientras se trabajó, no tendrían por qué tener acceso. Y otra cosa, yo estuve en Infonet porque estuve viendo algo similar y en Infonet llenas un formulario donde pueden bloquear la información, pero tengo entendido de que las empresas lo ven como mal visto, ya que uno bloquea o esconde la información. ¿Podría haber algo o por qué todavía no hay algo que bloquee la información, ya que son procesos ajenos a la empresa actual? No entiendo por qué si le sigue dando vigencia o mostrándole a las futuras empresas el historial de las demandas. Es que fíjese, Eric, que partamos por algo, tratando de ir concretando, jóvenes. A ver, lo que pasa es que no debería importar si usted demandó, porque si usted demandó está en todo su derecho. Le repito, el caso de Costa Rica, que si ustedes tienen algún conocido por allá, lo pueden corroborar.
Si un trabajador logra detectar que por haber hecho una denuncia previa no le dan un trabajo, acuérdense que hasta incluso la sede de la CIDH, que olvídense, es perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, la CIDH, y tienen un sistema de protección estatal fuerte en contra de este tipo de situaciones. O sea, partiendo ahí, lo que pasa es que no debería importar si usted demandó. Lo malo es que tenemos aquí la mala práctica de que entonces no contratan. Y digamos, incluso, Eric, yéndonos, usted se fue hasta Infornet y a estas empresas, mire, basta con que usted vaya mañana a la torre laboral a pedir información del nombre de alguien y le dan la carátula de un expediente. O sea, al final, sí es información fácil de conseguir, pero en teoría, en principio, porque no debería ser nada malo. Pero ahí ya entramos a la subjetividad de las malas prácticas, jóvenes, y repito, por cada tema nos podríamos llevar un semestre entero, pero necesitamos avanzar. Pero sí, tratando de ser concreto, Eric, incluso puede ir usted al organismo judicial y ahí le brindan la información. No necesita tener una base de datos grande para temas de demanda. Ahora, Infonet ya maneja demandas, créditos, demandas de pensiones alimenticias, etcétera, que es lo que normalmente compran las empresas. Pero, estimado Eric, conseguir la información de si alguien está demandado o demandó es tan sencillo como ir a pedir una carátula al organismo judicial. Entrado, Lick, muchas gracias. Bueno, jóvenes, tratemos de avanzar entonces. Vean, creo que queda claro entonces el tema de que en el derecho de trabajos ya la ley, el Estado a través de las leyes, establece derechos mínimos que no se pueden reducir, son susceptibles solo de ser mejorados. Sigamos, literal C, y este principio va netamente de la mano del anterior. C. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad propia del derecho común, es decir, del derecho civil, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Vean, pues, aquí hablamos un poco de esto. A ver, en el derecho común puede ser que yo voy a vender el carro, yo voy a vender mi carro, ¿sí? Y el día que ya vamos a hacer la venta, voy a inventar algo irreal, digamos, el día que voy a hacer la venta, le digo al comprador, mira, fíjate que, no sé, se me antojó ahorita quebrarle el windshield al carro. Te lo voy a vender, pero con el windshield quebrado. Y lo quiebro. Si la otra persona acepta, ningún problema. Están en completa libertad, uno de vender el bien como quiera y el otro de comprarlo como quiera. ¿Sí? O mira, te lo voy a vender, pero con 3 llantas. Le voy a quitar una, porque esta todavía está buena y se la voy a quitar con todo aro y ahí cuando te lo vaya a vender, traes tu cuarta llanta y así te lo vendo. Creo que nadie de nosotros compraría un carro así, pero ¿se puede hacer? Sí, existe una libertad absoluta de contratación. Mientras que aquí hablamos que el derecho de trabajo es necesario e imperativo, es decir, de cumplimiento forzoso. Regresamos, repito, va de la mano con el principio anterior. Ya sabemos que son garantías mínimas. Entonces, ¿puedo pactar garantías menores? No. Forzosamente, imperativamente, tengo que dar cumplimiento a las normas. O el otro ejemplo que les daba hace un rato. Bueno, voy a abrir una empresa, pero le voy a hacer la salvedad a los que vengan que, como ya el bono 14 es en junio, eso sí no lo voy a pagar. El aguinaldo sí ya lo pago. Sí, entonces miren, a los que aplican, fíjense que como la empresa está empezando, no voy a tener dinero para el bono 14. Entonces el bono 14 no se va a pagar, pero el aguinaldo sí. ¿Acepta? No puede. Tiene que cumplir con lo que la ley establece. No hay libertad de contratación. Solo pueden negociar sobre lo que está encima del mínimo de garantías. El resto es de cumplimiento forzoso. Lo voy a contratar, mire, de 8 a 4 o a 8 a 5 de la tarde y fíjense que
sí hay que dar la mía extra en la empresa, como usted decía. Mire, sí hay que dar la mía extra. Entonces, si se le pide, se queda hasta las 6, hasta las 7, no pagamos horas extras. No puede. Si el trabajador al cabo de 2 meses está trabajando hasta las 7 de la noche, puede demandar y comprobar que elaboró esas horas extras y le van a hacer efectivo su pago. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta estos dos últimos principios que van de la mano? Creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Con lo que ya agotamos. Y muy claro hasta el momento. Excelente. Literal D. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Miren pues, aquí entra un poco de lo que ustedes me habían preguntado. En el derecho civil, en el derecho penal, hay normas, digamos, de aplicación rígidas. ¿Sí? Para valorar una prueba tienen que cumplirse ciertos elementos. En el derecho penal, para un debate, tiene que venir el embalaje, el dictamen de un experto, etcétera. En el derecho civil, el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, si no mal recuerdo, es muy rígida. Aquí en el derecho laboral nos vamos a encontrar con que el sistema de valoración de la prueba es flexible y es lo que les he contado a sus diversas interrogantes. El juez tiene una libertad que no tienen otras ramas del derecho de entrar a valorar cada caso en concreto y aplicar. Aquí se realista, además de realista, la lógica y su conocimiento, ¿sí? Y aplicar la experiencia en determinados casos. No va a aplicar la letra muerta, sino que la ley le permite que realmente logre observar lo que sucede y no solo lo que está plasmado en la letra. El ejemplo más claro es lo que acabamos de ver. Veamos el artículo 19, lo leemos rapidito otra vez. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. Supongamos que alguien empezó a trabajar el 3 de enero y ahorita a final de mes no le pagan, y cuando va el 1 de febrero a reclamar su pago, le dice el dueño de la empresa: mira, es que fíjate que, mira, si quieres trabajar aquí, echarnos la mano, no cobres enero, y mira, aquí está tu contrato ya a partir de febrero, mira, firmalo con todas tus prestaciones, y demás. La persona en la necesidad acepta, firma, trabaja a febrero, pero alguien en marzo le dice: mira, tenés derecho a reclamar enero. Plantea su demanda. Y cuando el patrón no llegue y diga: no, mire, si el contrato dice que él va a trabajar a partir del 1 de febrero, pero el trabajador propone como prueba testigos a un par de compañeros, mire, fíjese que sí, él llegaba todos los días, se sentó y trabajó en enero, pide copia del marcaje en donde el trabajador llegaba de 8 a 4, ¿sí? Y varias pruebas de esa naturaleza. ¿Qué va a decir el juez? ¿Se va a ceñir porque el contrato dice que empezó el 1 de febrero? ¿O la experiencia y esa flexibilidad o la realidad le va a mostrar que la persona efectivamente empezó a trabajar el 3 de febrero? Porque ¿quién va a llegar a visitar una empresa donde no tiene ningún familiar todos los días del mes y a marcar de 8 a 4 y dos trabajadores que dicen que estuvo a la par de ellos laborando? Va a aplicar ¿qué? La realidad y la objetividad. Sí, repito, en civil van a ver ustedes ya en su curso que la valoración de las pruebas es muy cerrada. Cumplir con ciertos parámetros, documentos, dictámenes y demás. Aquí, repito, por lo complejo del derecho, como se los mencioné en cada caso que ustedes plantearon, el juez tiene la flexibilidad de valorar la prueba y lo que su entorno, sí, con base a las pruebas, le muestra. A eso se refiere con realista y objetivo.
Me Licenciado, dice, perdone. sí, sí, adelante, estimado Henry. Buenas tardes, licenciado. Mire, perdone. Otro ejemplo ahí podría ser cuando, mire, esto se da mucho en el fascinante mundo de las barberías, de las Ujú. cadenas de barberías, que los tienen siempre sin un contrato, es que te lo doy dentro de un mes, que te lo doy dentro de un mes, y cuando sienten, los despiden. Pero como los muchachos estos tampoco conocen sobre el tema ni se dan a la tarea, la mayoría viene de muchos municipios, ¿verdad? O aldeas, por decirlo así. Entonces vienen los patojos y dicen, bueno, me despidieron y se regresan a su casa, ¿verdad? Porque no tuvieron un trabajo. Pero en la práctica, ellos estuvieron laborando, aunque no hubieran tenido un contrato de trabajo como tal, escrito y Exacto, firmado. Pero exacto. la práctica demuestra de que sí hubo una relación laboral. Era para ponerlo como ejemplo, porque estuve administrando unas barberías hace poco y pues ahí tuvieron el problema que se toparon con que yo sí te sabía un poco de esto, pues, y todos empezaron a reclamar su tiempo, ¿no? Sí, sí pagó prestaciones. Sí, se pagaron. Sí, sí, sí les asiste. Mire, si se cumplen los elementos de la relación de trabajo, aunque no esté el contrato, existe una relación de trabajo. Eso tenemos que tenerlo claro. Adelante, estimado Ever. Sí, con relación al tema me viene a la mente, por ejemplo, los negocios informales que a veces contratan gente que les ayuden, que les pagan que sus 50 pesos al día y cositas así. ¿Eso también aplica para ese tipo de negocios o no? ¿O ahí es diferente? No, yo ahí sí ya no lo aplicaría, estimado Ever, porque yo siento que ahí sí ya no se cumple con un horario de trabajo, ya no se cumple con la dirección, no se cumple con los insumos. Así como usted me lo cuenta, yo sí ya no lo aplicaría entre una relación de trabajo, porque es ocasional, es dependiendo de lo que hagan el día, no está sujeto al horario. Yo ahí sí ya no lo tomaría como una relación de trabajo, estimado Ever. Sí, pues, gracias, Lick. Está bien. Bien, jóvenes. Bueno, literal E, esto ya lo revisamos, el derecho de trabajo es una rama de derecho público. Esto ya lo Vic, tengo explicamos. una pregunta. ¿Sí, Melvin? Sí, tengo una duda. Póngale, si yo trabajo a una empresa, esclavo por contrato, lo que sea, y me dan una plaza, póngale, al año, ¿puedo reclamar esa indemnización de ese año que laboré por contrato? Sí, estimado Melvin, mire, cuando se trate de reclamar prestaciones pasadas, jóvenes, lo que tenemos que ver, si la memoria no me falla, veamos artículo 258. No, no me falló. A partir del artículo 258 hasta el 265 está regulado lo de la prescripción. Entonces, lo que usted tiene que ver nada más es en cuál de los rubros encaja la prestación que usted quiere reclamar y si no ha prescrito el derecho, puede solicitar el cobro de su prestación correspondiente, estimado Mel. Gracias, muy amable. Va, muy bien. Seguimos, literal F, jóvenes. Vean, esta solo la vamos a leer porque este principio realmente es más filosófico que práctico. Leamos y ustedes van a entender por qué. Veamos. El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, ¿sí? Subrayamos hondamente democrático. Dice, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece a los intereses justos de los patronos y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si ustedes se dan cuenta, este postulado filosófico que se creó hace más de 60 años cuando se promulgó el código, pareciera que con nuestra realidad se estuviera promulgando considerando al día de hoy.
Cuando ustedes leen este, considerando, repito, que tiene más tintes filosóficos que prácticos, los legisladores de la época, o cuando se promulgó, perdón, el código, conocían toda la realidad. Quizá no todos los casos que suceden al día de hoy, porque obviamente hay muchas empresas que no existían en aquel entonces, como los call centers, los outsourcing y demás, pero evidentemente existía una realidad desfavorable al trabajador. La idea de promulgar este código era que las condiciones al día de hoy fueran distintas. Ustedes mismos, con los ejemplos que han preguntado, evidenciamos que 60 años después no hemos logrado alcanzar el objetivo que perseguía este código, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí porque, repito, este no tiene fines prácticos. Y el último principio, jóvenes, está en el sexto considerando, vámonos hasta el sexto considerando, y establece acá que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser, subrayamos, esencialmente conciliadoras entre el capital y el trabajo y atender todos los factores sociales, económicos y sociales pertinentes. Este principio ya es de aplicación mayoritariamente para el derecho procesal del trabajo. Entonces, hoy recapitulamos que en el derecho guatemalteco, en nuestro código, existen los principios regulados legalmente, que son que el derecho de trabajo es un derecho tutelar, constituye un mínimo de garantías sociales, es necesario e imperativo, es realista y objetivo, es una rama del derecho público, es hondamente democrático y es esencialmente conciliador entre el capital y el trabajo. 7 principios, jóvenes. Adelante, estimado Ever. Perdón, Lick, se quitó mi mano levantada. Ok, no hay problema. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Con esto terminamos el repaso de lo que es los principios que inspiran el derecho del trabajo en general. Esto lo vieron ustedes hace un año, repito, creo que se han de haber llevado unas 2 o 3 clases porque estos temas dan para mucho más. Hoy solo íbamos a hacer una recapitulación porque también tienen aplicación en esta parte procesal y el siguiente día de clases, que sería el día lunes, donde primeramente Dios ya nos vemos de forma presencial y tendré el gusto de conocerlos, ya entramos propiamente al tema de los principios del derecho procesal del trabajo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes, con lo que hemos visto el día de hoy? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir el último principio? Sí, está en el sexto considerando, y es que es esencialmente conciliador entre el capital y el trabajo. ¿Estamos ahí? ¿Está bien con el último principio? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, de nada, estimada Brenda. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes, antes de terminar nuestra sesión del día de hoy? Bueno, si no hay más dudas, lo dejamos por aquí entonces y nos miramos el día lunes a las 19 horas allá en el edificio S2 del campus central. Éxitos para todos con nuestra primera experiencia con el tráfico después de varios años. Espero que todos logremos llegar sin novedad y nos veremos entonces ahí presencialmente el día lunes. Feliz noche, estimados jóvenes.